Hola, buenos días. Vamos a empezar con la clase 9. Pero para retomar, vale la pena esta imagen de la clase 8, que es la segunda ley de Newton, que es la que más vamos a usar en todo el tema de dinámica. La segunda ley de Newton nos decía que un observador inercial va a ver que la aceleración A de una partícula de masa m, cuando actúan sobre ella una o más fuerzas con resultante Fr, cumple la relación vectorial de que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración observada. Esta ley relaciona del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad cosas bien distintas. A la izquierda el concepto de fuerza como interacción entre partículas, y a la derecha la masa, que es la cantidad de materia de la partícula, y la aceleración, que es una cantidad cinemática. Se puede ver que las fuerzas son la causa de la aceleración de las partículas, o que la aceleración de las partículas es una señal, una evidencia de la fuerza que actúa sobre ellas. Y esta fuerza resultante, repasamos, es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. En este esquema que tenemos tres fuerzas, F1, F2 y F3, la suma vectorial de ellas, acá está en punteadito como dice con la regla del paralelogramo, la suma vectorial de ellas, Fr, es igual a la masa por la aceleración. Hemos hablado en dos unidades anteriores de cinemática y de aceleración. Hemos hablado suficiente de masa porque no hay mucho más que decir en este curso. Tenemos que hablar sobre todo ahora de fuerzas, y a eso nos dedicamos en la clase 9. Antes de pasar, agregué una hoja al apunte de la clase 8 mencionando unidades. Ya sabemos que las fuerzas se miden en el sistema internacional en Newton, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre el segundo cuadrado. Pero lo importante ahora es que la segunda ley de Newton las relaciona. Si una fuerza resulta ser igual al producto de una masa por una aceleración, entonces las unidades de fuerza son igual al producto de las unidades de masa por las unidades de aceleración. Y en el sistema internacional la relación es que un newton, unidad de fuerza, es equivalente, es exactamente lo mismo que el producto de un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Bien, con esto recuperado, vamos a la clase 9, donde hablamos de fuerzas, básicamente. Y empezamos por lo más básico. No vamos a profundizar en este curso, pero sí vamos a comentar el origen de la fuerza, de las interacciones entre cuerpos. Y les podemos contar que todo lo que se ha construido y se ha comprendido como descripción física de la naturaleza se basa en solamente cuatro interacciones fundamentales entre partículas, que son, ahí está, la interacción gravitatoria, que vamos a ver con cuidado ahora y más en física 2, la interacción electromagnética, que van a ver en física 3, las interacciones nucleares del tipo fuertes, interacciones nucleares débiles, que corresponden a cursos más avanzados. Y además, antes de dejar esto, contamos con teorías unificadas en las cuales algunas de estas interacciones se ven como manifestaciones de la misma teoría más fundamental. Por ejemplo, la teoría electrodébil hace en una sola teoría que aparezcan las interacciones electromagnéticas de alguna manera y las interacciones nucleares débiles de otra manera. Las gran unificadas, interacción electromagnética fuerte y débil en un marco común, como que todas salen de un principio más básico. Pero la interacción gravitatoria, si bien se intenta, todavía no hemos logrado ponerla en un paquete de unificación total. A un nivel menos moderno, está bueno contar con estas cuatro interacciones. Y en el curso trabajaremos con la interacción gravitatoria, muchos ejemplos, y también con interacciones efectivas, no fundamentales, sino efectivas entre cuerpos macroscópicos. Un bloque, un balde, una cuerda, un resorte son cuerpos formados por muchos átomos, átomos formados por electrones, protones y neutrones, y las interacciones fundamentales entre esas partículas se manifiestan colectivamente como algo efectivo. En general, las interacciones efectivas que vamos a trabajar tienen fundamento en el estado sólido de la materia, en la estructura de la materia, y en las interacciones tipo electromagnéticas, eléctricas y magnéticas. Hechos estos comentarios, y antes de ir a la práctica, hay varias cosas
interesantes que exceden a lo que vamos a hacer en física 1, pero sí hay que ponerlas en contexto. Las interacciones fundamentales que vamos a describir, en particular la gravitatoria, se observan como que un cuerpo influye en el otro cuando los cuerpos, las partículas, están separadas por cierta distancia. O sea, son interacciones a distancia. Como ejemplo de gravitación, antes de entrar en detalle, el Sol y la Tierra se atraen entre sí y están separados por, creo que, 8 minutos de luz, de recorrido de luz. Entonces están bien separados. ¿Cómo es que un cuerpo lejano se entera de lo que pasa con el otro? Bueno, en realidad las interacciones no son instantáneas. Si una de las partículas de interacción cambia de estado, la otra tarda un tiempo en enterarse. La interacción es como una señal que se propaga de un cuerpo a otro, que viaja en el espacio. Y viaja con una velocidad finita, grande pero finita. Es la velocidad de la luz de 300.000 km por segundo, que es mucho más grande que las velocidades que usamos en los problemas. Entonces, le saca mucha ventaja. Con esto presentamos que vamos a usar la aproximación de interacción instantánea. El tiempo que tarda la señal de un cuerpo en viajar hasta otro, en estas interacciones fundamentales, es muchísimo más corto, totalmente despreciable, frente a los tiempos o la escala de tiempo que trabajamos en el problema. Si nuestras distancias son cotidianas, digamos 20, 100, 300 metros, el tiempo que tarda la interacción fundamental de una partícula a otra es totalmente despreciable con el tiempo que nos interesa medir en los problemas. Entonces decimos que la interacción es instantánea. Y así la trabajaba Newton en su momento. Con esta aproximación, un bloque más de teoría, vamos a aceptar lo que se llama la forma fuerte de la tercera ley de Newton. La interacción entre dos partículas elementales en aproximación instantánea se describe con fuerzas opuestas en la dirección de la recta que pasa por ambas partículas. La tercera ley de Newton dice que las fuerzas que A hace sobre B y B hace sobre A son opuestas entre sí. Si decimos hasta ahí, es la forma débil. Si además agregamos que estas fuerzas están en la dirección, punteada acá, de la recta que une las partículas, estamos en la forma fuerte de la tercera ley de Newton, que se cumple en particular en la aproximación de interacción instantánea entre partículas elementales. Un poquito más de matemática para decirlo. Podemos usar un versor desde una partícula hacia la otra. RAB lo puse acá, que es el que va desde A hasta B. Como versor es el desplazamiento desde A hasta B dividido su módulo. Eso es un versor. Y entonces, las fuerzas que hace A sobre B y B sobre A son un número por ese versor. Un número por ese versor. Este número, positivo o negativo, va a decir si la fuerza es de repulsión, como indica este dibujo, o de atracción. Por ejemplo, en este dibujo, la fuerza que A hace sobre B es un número por el versor RAB. Y en este dibujo, una fuerza repulsiva corresponde a un número F positivo. Y además, este número F depende solamente de la distancia entre las partículas. Los esquemas de interacciones fundamentales a distancia mantienen esta matemática. Y así va a ser en particular la gravitación que vamos a usar. No hay más cosas para decir, pero exceden al curso. Déjenme comentar que para discutir la diferencia entre la forma débil y la forma fuerte de la tercera ley de Newton, hay que meterse con qué pasa entre medio de la interacción, cómo es que viaja. Y para tratar la propagación de interacciones a distancia y hacerlas viajar, es necesario introducir el concepto de campos. Campo eléctrico, campo magnético, campo gravitatorio, etc. Y decir que ese campo es un objeto físico que tiene dinámica propia. Es el mediador de la interacción. ¿No vamos a trabajar con esto? Sí, vamos a trabajar en la aproximación de fuerzas instantáneas como interacción instantánea a distancia, como lo veía Newton. Y en particular vamos a hablar de gravitación en el modelo de Newton, que publicó junto con sus 3 leyes fundamentales. Podemos enunciarlo así: si tenemos dos partículas, A y B, cada una con su masa, MA y MB, porque son porciones de materia, y cada partícula con posición RA y RB distintas, o sea, separadas en el espacio,
se observa que se atraen entre sí, que hay una interacción entre las partículas, que se llama interacción gravitatoria, que es atractiva. Y la atracción se manifiesta con fuerzas, que cada una hace sobre la otra, con un módulo dado por esta expresión. El módulo de la fuerza de interacción gravitatoria entre dos partículas de masas ma y mb se escribe como una constante g, más abajo le escopio el valor y se llama constante universal de gravitación o constante de Newton, por la masa de un cuerpo por la masa de otro, dividido la distancia que los separa al cuadrado. Lo cuento acá. D es el módulo de RB menos RA. El módulo del desplazamiento es la distancia que separa a las dos partículas. Esta constante G en las unidades del sistema internacional tiene este valor por 10 a la menos 11, es un valor pequeño, 0,00 muchos ceros y el 6. Y las unidades son newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Como se imaginan, son unidades tales que multiplicadas por masa en kilogramos y otra masa en kilogramos y dividido por metros al cuadrado nos den, al terminar la cuenta, unidades de fuerza, newton. En un dibujo de las dos partículas, que todavía no habíamos mostrado, las dos partículas, cada cual en su lugar, se atraen entre sí, ejerciéndose fuerzas mutuas de atracción. Y el módulo de esa fuerza tiene que ver entonces con la masa de las partículas y la distancia que los separa. En forma vectorial, para no dar solamente el módulo, sino la expresión completa de la fuerza como vector, si tenemos que la partícula A está en una posición RA, la partícula B en una posición RB, y entonces podemos definir un versor RAB que apunta desde A hacia B, calculado como el desplazamiento dividido el módulo de desplazamiento, podemos decir que la fuerza F que B siente por causa de A, la que actúa sobre B, me permito mostrar el dibujo aquí, la que actúa sobre B apunta al revés que el versor RAB. Entonces se escribe como en la misma línea, pero en sentido opuesto. Entonces se escribe como menos el módulo que cuenta la ley de Newton de gravitación por el versor, menos el número por el versor. Y la fuerza que A siente ejercida por B es la reacción, es la que dibujamos acá como que A la siente por causa de B y apunta igual que el versor. Entonces va con signo más este módulo por el versor RAB. Así escritas es evidente que una es menos la otra, o sea que son opuestas, y cumplen con la tercera ley de Newton. Y además es evidente que apuntan en la dirección del versor que une las dos, en la recta que une las dos partículas. Entonces cumple la forma fuerte de la tercera ley de Newton. Un poquito más de teoría antes de hacer una pausa. Fíjense que en la expresión de la fuerza gravitatoria aparece la masa. Y podemos hacer una discusión entre masa gravitatoria y masa inercial y relacionarlas con lo que se llama principio de equivalencia. Recordemos que la masa de un cuerpo la presentamos como interviene la segunda ley de Newton. Y en esa función a la masa se la llama masa inercial. Mide la inercia de un cuerpo. Ahora, en esta ley de gravitación, la masa aparece en la ley de gravitación, repito, y entonces se dice que es la masa gravitatoria. Y igual la llamamos masa las dos veces. ¿Por qué? Porque tenemos el principio de equivalencia que afirma que estas masas o estos coeficientes en la fórmula de la segunda ley de Newton y de la ley de gravitación son indistinguibles en cualquier experimento posible. No se puede armar un experimento donde la masa inercial valga distinto que la masa gravitatoria. Siempre son equivalentes. Por eso la llamamos simplemente masa. Bien. Y comentarios. El principio de equivalencia es un concepto fundamental. Es una de las bases de la teoría de gravitación de Einstein, la relatividad general. Y para comparar la teoría de Newton que estamos viendo con la de relatividad general que no vamos a ver en este curso, digamos que la ley de gravitación universal de Newton postula una interacción gravitatoria instantánea a distancia. No importa la distancia que separa los objetos, se dice que la fuerza vale tanto en el momento en que se observan los objetos. En cambio, la teoría de Einstein, unos 300 años, más de 200 años después,
perdón, hagan la cuenta, lo buscan en Google. Recién en 1915, la teoría de Einstein de gravitación general describe la dinámica del campo gravitatorio. O sea, trabaja con un campo gravitatorio que es el mediador de la interacción, digo cosas que no vamos a trabajar ahora, y ese campo se mueve, se propaga de un lugar a otro, con la velocidad de la luz. Y en esa teoría se predicen que existen en el espacio ondas gravitacionales. Y esas ondas recién se pudieron medir en 2017, ahora sí, más de 100 años después. La colaboración LIGO, bueno, se midieron un poco antes, pero la colaboración LIGO recibió el premio Nobel de Física en 2017 por la primera detección experimental de ondas gravitatorias. Así que bueno, estas diferencias entre lo que trabajamos en Física 1 y lo que se sabe ahora, se las trae. Bien, ahí cortamos esta parte. Seguimos luego.